Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Dari Granados González, estudio en la Universidad de Pamplona, licenciatura en Pedagogía Infantil. En este pequeño espacio vamos a hablar de Sigmund Freud y su teoría psicosexual. Sigmund Freud fue un neurólogo, investigador austriaco, llamado así el padre del psicoanálisis, quien nació el 6 de marzo de 1856. Nació en Freiberg, una ciudad alemana, pero tuvo que mudarse a Viena, donde estudió a los 17 años, inició sus estudios en la Universidad de Viena. Al culminar a los 6 años su carrera, empezó a trabajar en un hospital. Luego de ello, creó su propio consultorio neuropsiquiátrico, con ayuda del doctor Breuer, quien, gracias a él, aprendió algunos métodos, consiguió unos métodos como tal es la catarsis y la hipnosis. Gracias a estos métodos fue porque los aprendió, porque él ayudó al doctor Breuer con una paciente que se llamaba Anna O, quien cuidó a su padre, murió y ella comenzó con diferentes actitudes, intentos de suicidio, cambios cambios emocionales drásticos y demás. Entonces, gracias a él aprendió eso, empezaron a crear un libro donde hablaban del psicoanálisis. A ella la habían diagnosticado con histeria y la histeria se daba a un trauma. Luego de ello, ya Sigmund no trataba, ya no siguió con estos dos métodos, sino continuó con la asociación libre. Y luego de ella, él estuvo en un congreso de hipnosis donde se dio cuenta que en lo que se enfocaba era el psicoanálisis. De ahí deriva la teoría psicosexual. Sigmund Freud murió en Londres el 23 de septiembre del año 1939. Luego de ello, ya vamos a hablar ahora sí de esta teoría, la cual es muy importante porque nos da a entender ciertas actitudes como tomamos como adultos, lo que nos generó nuestra infancia a la adultez. Entonces, es la construcción de la infancia, esta teoría. Esta teoría se divide en cinco etapas, que es la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Comenzamos explicando la primera etapa, la etapa oral. Esta etapa es muy importante, de hecho la madre tiene que ver mucho en esta etapa, porque en esta etapa el niño recibe cariño, es amamantado, la boca, siente esa satisfacción en la boca de recibir cosas, morder, chupar. Entonces ahí está la satisfacción del niño en la etapa oral. Si esta etapa es bien desarrollada y terminada al año y medio termina esta etapa. Si es bien desarrollada, el niño crece siendo un adulto seguro de sí mismo, agraciado al medio en el que se encuentra. Pero si no es bien desarrollada esta etapa, el niño es una persona adulta, grosera, insegura de sí misma, es una persona sarcástica. Entonces es muy importante. La siguiente etapa, que inicia del año y medio a los 2 años, es la etapa anal. Esta etapa tiene que ver con la satisfacción sexual que siente el niño a la hora de ir al baño. Si el niño es obligado y no le gusta cuando va al baño, él crece siendo una persona grosera y agresiva. Pero si el niño se siente bien yendo al baño, haciendo pipí, popó, en esta etapa el niño se siente bien. Entonces es muy importante la siguiente etapa. La tercera etapa es la etapa fálica. Ahí es donde se desarrolla lo que llamamos el complejo de Edipo o el complejo de Electra. El complejo de Edipo o Electra es cuando el niño o niña se enamora o siente ciertos celos por el sexo opuesto. Ejemplo, yo soy niña y me enamoré de mi papá. Me gusta estar con mi papá, pero no me gusta que mi mamá se acerque a él. Entonces, eso es lo que sucede. De hecho, en esta etapa se define la sexualidad del niño, su orientación. Luego de ello, continuamos con la etapa de latencia. La etapa de latencia es aquella en donde ya no tiene que ver
se me olvidó poder decirles, la etapa anterior es de los 2 años a los 5 años. La etapa de latencia es de los 5 a los 6 años. En esta etapa, los niños ya no dejan a un lado la parte sexual, por decirlo, la parte de atracción. En la etapa de latencia se encargan de congraciar con el sexo semejante al de ellos. Yo soy niña y me gusta compartir con mis amigas, con más niñas o con otras personas, socializar, realizar mi entorno, ver en dónde me encuentro, con quién me encuentro, cómo socializo. Esta etapa es una de las más importantes. Todas son muy importantes, no hay ni una ni más ni menos importante, pero esta es muy importante en el hecho de que nos va a caracterizar como adultos de cómo vamos a tratar como los demás, la universidad, el trabajo, la escuela. La última etapa es la etapa genital. En esta etapa ya finalizamos con las etapas. En esta etapa, la etapa es donde de los 6 años a la pubertad, la parte adulta, la adultez temprana. En esta etapa el niño, la persona ya, el adulto, el adolescente, en esta etapa ya siente ese deseo sexual en sus genitales. Ya es donde se evalúan las etapas anteriores. Si puede congeniar con el sexo opuesto, si puede tratar con las demás personas, si puede relacionarse, si realmente se creó un adulto integral, un adulto como debe ser, con todas las cosas bien. Esta etapa es la evaluativa de las anteriores. En esta etapa, si el niño la persona ya congenia con el sexo opuesto, ya es capaz de relacionarse con los demás. Entonces, estas son las etapas de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Entonces, luego, ya explicándolo, él nos habla del inconsciente donde él nos habla también en esta etapa también tiene que ver mucho el inconsciente, tiene que ver el yo. Sigmund Freud nos habla del yo, del ello y del superyo. El yo es lo que es el contexto en el que nos rodea, la realidad, lo que nosotros queremos, sentimos y nuestras actitudes en la realidad en la que nos encontramos. El ello son las necesidades básicas que mi cuerpo tiene, las necesidades básicas que yo siento, hambre, sed, deseo sexual. Entonces esas son las necesidades del ello. Y el superyo es lo que yo puedo hacer y lo que yo me prohíbo en hacer, es la moral. Y en conclusión tomo como referencia a Sigmund Freud porque Sigmund Freud desarrolla el estudio de la mente humana en este terreno y lo aplica a la conducta humana. Y de hecho la teoría que tomé en cuenta, la teoría psicosexual, se enfoca en mi carrera, tiene que ver con el estudio de las primeras etapas del niño en cuanto a su desarrollo para que obtenga un desarrollo integral en la adultez desde su inicio. No solamente la parte cognitiva es importante, todas las fases del niño son importantes. Por eso lo tomé en cuenta a mi carrera y es aplicable a la misma. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.